Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inversión profunda donde exploraremos un tema crucial, el futuro de la educación universitaria en Latinoamérica. Para esta aventura, nos guiaremos con el informe El futuro del empleo 2025 del Foro Económico Mundial. Un informe que no solo nos muestra el camino, sino que también nos advierte sobre 5 grandes tendencias que se avecinan. El cambio tecnológico, la transición hacia una economía verde, la fragmentación geopolítica, la incertidumbre económica y los cambios demográficos. Exacto. Y aunque estas macrotendencias son globales, nos enfocaremos en cómo impactan específicamente a Latinoamérica, especialmente a nuestras universidades. Empecemos por la primera, el cambio tecnológico. El informe señala que la expansión del acceso digital será la fuerza más transformadora. Imagínate, el 60% de los empleadores a nivel mundial predicen que este acceso digital ampliado cambiará radicalmente sus negocios para 2030. Una cifra impresionante. ¿Y qué significa esto para Latinoamérica? Bueno, nos plantea un desafío crucial. ¿Está Latinoamérica preparada para aprovechar esta ola digital? Es una pregunta clave. Porque si logramos cerrar la brecha digital que aún persiste en nuestra región, podríamos convertirnos en líderes en industrias impulsadas por la tecnología. La posibilidad de un salto cualitativo en educación está ahí, a nuestro alcance. Y hablando de tecnología, no podemos ignorar a la inteligencia artificial. El informe menciona un aumento en la adopción de IA, aunque aún la utiliza un pequeño porcentaje de empresas a nivel global. Es fascinante, ¿verdad? Porque aunque la IA ya está presente, su impacto real en la productividad todavía es un misterio. Un misterio que nos intriga a todos. Sin embargo, el informe nos da algunas pistas. Por ejemplo, habla de cómo la IA generativa se está utilizando para mejorar las habilidades humanas en estudios del entorno laboral. Interesante. ¿Y en qué otros ámbitos se está utilizando? Pues también se menciona que la IA puede, en algunos casos, sustituir el conocimiento tácito e incluso permitir que trabajadores menos especializados realicen tareas que antes solo podían hacer los expertos. Es decir, que la IA podría democratizar el acceso a ciertos conocimientos y habilidades. Exactamente. Imagínate a asistentes contables, enfermeras o asistentes de profesores realizando labores mucho más complejas gracias a la IA. Suena prometedor, pero también un poco intimidante. Si la IA puede hacer el trabajo de los expertos, ¿qué futuro les espera a nuestros estudiantes? ¿Las universidades latinoamericanas están realmente preparadas para este cambio radical? Esa es la pregunta del millón. El informe no nos da una respuesta definitiva, pero sí nos ofrece una hoja de ruta. Me encantaría conocerla. En primer lugar, la alfabetización en IA debe ser parte fundamental de todas las disciplinas. Ya no se trata solo de formar ingenieros o informáticos. Tienes razón, la IA ya no es un tema exclusivo de los expertos en tecnología. Exacto. Todos los profesionales del futuro, sin importar su área, necesitan comprender y utilizar la IA. Totalmente de acuerdo. Y además de la alfabetización en IA, ¿qué otras recomendaciones nos ofrece el informe? En segundo lugar, las universidades deben convertirse en faros que guíen el desarrollo ético y responsable de la IA. Es decir, que además de enseñar sobre la IA, las universidades también deben enseñar con la IA. Exactamente. Necesitamos líderes que no solo dominen la tecnología, sino que también comprendan sus implicaciones sociales y éticas. Un gran desafío para nuestras universidades. Sí, ¿Y sí. cómo pueden hacerlo? ¿Tienen los recursos necesarios? Ahí está el reto. Pero el informe también nos señala una gran oportunidad, la colaboración con empresas. Colaboración con empresas. Sí, las universidades latinoamericanas pueden asociarse con el sector privado para crear programas de capacitación en IA que preparen a los graduados con las habilidades que el mercado laboral demanda. Una sinergia que podría beneficiar a todos. Las empresas obtendrían talento especializado y las universidades se mantendrían a la vanguardia de la innovación. Y hablando de innovación, la siguiente macrotendencia nos lleva a un terreno crucial para el futuro de Latinoamérica: la transición hacia una economía verde. Un tema que a veces parece lejano, pero que ya está aquí. ¿En serio? Y no es de extrañar, el informe del Foro Económico Mundial destaca que a pesar de las complejas negociaciones globales en torno al cambio climático, la mitigación y adaptación a este fenómeno son fuerzas imparables que están transformando el panorama laboral. Latinoamérica, al ser una región tan vulnerable al cambio climático, no puede darse el lujo de ignorar esta realidad. ¿Cuáles son las alertas que el informe nos lanza en este sentido? Bueno, una de las más preocupantes es la creciente brecha entre la demanda y la oferta de habilidades verdes. ¿A qué te refieres?
A nivel global, la cantidad de trabajadores con estas habilidades ha aumentado un 12%, pero la cantidad de ofertas de trabajo que las requieren ha aumentado un 22%. Es decir, que la necesidad de profesionales con conocimientos en sostenibilidad ambiental está creciendo a un ritmo mucho mayor que la capacidad de las instituciones educativas para formarlos. Exactamente. Y ahí es donde las universidades latinoamericanas tienen una oportunidad única. ¿Qué tipo de oportunidad? Pueden convertirse en líderes globales en la formación de profesionales con habilidades verdes, atrayendo inversión y talento a la región. Sería fantástico que Latinoamérica se convirtiera en un referente en la formación de profesionales que impulsen el desarrollo sostenible. Sin duda, y para lograrlo, las universidades deben incorporar la gestión ambiental en sus planes de estudio. En todas las carreras. Sí, no solo en las carreras relacionadas con ciencias ambientales, sino en todas las áreas del conocimiento. Es decir, que un ingeniero civil, un economista o un comunicador social también deben tener conocimientos sobre sostenibilidad ambiental. Exacto. Porque el futuro de la región depende, en gran medida, de nuestra capacidad para construir una economía verde y resiliente. Una economía que no solo sea próspera, sino también responsable con el medio ambiente. Y hablando de responsabilidad, la siguiente macrotendencia nos enfrenta a un panorama complejo y desafiante: la fragmentación geoeconómica. Para aquellos que no estén familiarizados con el término, ¿podrías explicarlo de forma sencilla? Claro, imagina un mundo donde las tensiones geopolíticas, como las que vemos entre Estados Unidos y China, afectan al comercio y la inversión a nivel global, Entiendo. creando un clima de incertidumbre. Eso es, en esencia, la fragmentación geoeconómica. Un escenario que, según el informe, preocupa al 34% de los empleadores. Así es. Lo ven como un factor clave de cambio en sus organizaciones. ¿Y qué implica este panorama para Latinoamérica? ¿Cómo afecta a nuestras universidades? Bueno, en primer lugar, nos obliga a replantearnos la forma en que preparamos a nuestros estudiantes para el mundo laboral. ¿En qué sentido? Las habilidades técnicas, aunque siguen siendo importantes, ya no son suficientes. Necesitamos profesionales que sepan navegar en un mundo complejo e interconectado. Es decir, que además de dominar su área de especialización, los graduados deben tener habilidades para desenvolverse en un entorno globalizado, con sus tensiones y desafíos. ¿Qué tipo de habilidades serían estas? El informe destaca, por un lado, la importancia de la ciberseguridad. Algo que no nos sorprende en un mundo cada vez más digitalizado. Exacto. Pero por otro lado, y eso es muy interesante, también enfatiza la necesidad de habilidades humanas. Habilidades humanas. Sí, hablamos de la resiliencia, la flexibilidad, el liderazgo y la influencia social. Claro, porque para navegar por las complejas relaciones globales se necesita algo más que conocimientos técnicos. Se necesita la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, de trabajar en equipo, de comunicarse eficazmente, de liderar e influir en otros. Exactamente. Y aquí las universidades latinoamericanas tienen un papel fundamental que jugar. ¿Qué tipo de papel? Deben convertirse en espacios donde los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen estas habilidades humanas tan necesarias para el siglo XXI. Un desafío que implica replantarse los modelos educativos tradicionales. Pero, ¿cómo pueden las universidades latinoamericanas formar a estos profesionales del futuro capaces de adaptarse a un mundo en constante cambio? ¿Qué tipo de programas o iniciativas serían necesarios? Esa es una pregunta que abordaremos con más detalle en la siguiente parte de nuestra inmersión. Pero ahora te dejo con esta reflexión. ¿Crees que las universidades latinoamericanas están preparadas para este desafío? ¿Qué cambios crees que son necesarios para formar a los líderes del mañana? Retomando nuestra conversación sobre la fragmentación geoeconómica y su impacto en la educación universitaria en Latinoamérica, hay un aspecto clave que no podemos ignorar: la internacionalización. Es cierto, en un mundo tan interconectado, las universidades no pueden permanecer aisladas. Deben abrirse al mundo y crear puentes con otras instituciones y culturas. Pero, ¿cómo se traduce esto en acciones concretas? ¿Qué pueden hacer las universidades latinoamericanas para fortalecer su internacionalización? Bueno, hay muchas posibilidades. Desde promover intercambios estudiantiles y programas de doble titulación hasta fomentar la investigación colaborativa con universidades de otros países. Claro, eso les permitiría atraer estudiantes y profesores de otros países. Exacto. Y no solo eso, también les daría acceso a nuevas fuentes de financiamiento e innovación. Sin duda, la internacionalización es un factor clave para el desarrollo de las universidades latinoamericanas. Y no olvidemos que la internacionalización también implica preparar a los estudiantes para un mundo laboral globalizado. Deben tener las habilidades lingüísticas y culturales necesarias para desenvolverse en un entorno multicultural. Es decir, que no basta con hablar inglés. Exacto. También es importante comprender las diferentes culturas y formas de pensar. Y esto nos lleva a otro punto importante del informe:
la incertidumbre económica, Un panorama que, como mencionamos antes, genera mucha preocupación. especialmente para los países en desarrollo. Es cierto. El informe señala que la desaceleración económica es la única macrotendencia que se prevé que destruya más empleos de los que crea. Una perspectiva bastante desalentadora, Sin duda. Pero el informe también nos ofrece un rayo de esperanza. ¿verdad? Menciona que esta misma incertidumbre está impulsando la demanda de habilidades en eficiencia e innovación. Exacto. Pensemos, por ejemplo, en la creciente necesidad de especialistas en IA, profesionales de desarrollo empresarial y expertos en análisis de datos. Es decir, que en medio de la tormenta también surgen nuevas oportunidades. Pero ¿cómo pueden las universidades latinoamericanas preparar a sus estudiantes para navegar en estas aguas turbulentas? ¿Cómo pueden formar profesionales capaces de adaptarse a un mercado laboral en constante cambio? Ahí está el gran reto para la educación superior en Latinoamérica. Las universidades deben dejar de ser fábricas de títulos y convertirse en verdaderos centros de desarrollo de talento. ¿Qué significa eso en la práctica? Deben enfocarse en brindar a sus estudiantes una formación integral que les permita no solo conseguir un trabajo, sino también crear su propio camino en un mundo incierto. Una formación integral que, como mencionamos antes, debe incluir no solo conocimientos técnicos, sino también habilidades humanas. Exacto. Hablemos de la resiliencia, la flexibilidad, el liderazgo, la creatividad, la empatía. Habilidades que les permitan adaptarse a nuevas situaciones, resolver problemas, trabajar en equipo, comunicarse eficazmente y liderar con impacto. Un conjunto de habilidades esenciales para el siglo XXI. Sin duda. Y aquí las universidades no pueden actuar solas. Necesitan fortalecer sus vínculos con el sector productivo, con las empresas, ¿Para qué? para conocer de primera mano las demandas del mercado laboral y adaptar sus programas de estudio a estas necesidades. Es decir, crear una sinergia entre el mundo académico y el mundo laboral. Exacto, para que los estudiantes egresen con las habilidades y conocimientos que realmente necesitan para tener éxito en sus carreras profesionales. Y esto nos lleva a la última macrotendencia que analizaremos, los cambios demográficos. El informe destaca una doble tendencia: el envejecimiento de la población en los países desarrollados y el auge de la población en edad de trabajar en muchos países en desarrollo. Una tendencia que para Latinoamérica representa un enorme desafío, pero también una gran oportunidad. Recordemos que el Banco Mundial estima que en los próximos 2 años, 1.200 millones de jóvenes ingresarán a la fuerza laboral en las economías en desarrollo, Dios mío, 200 millones. pero solo se espera que se creen 420 millones de nuevos empleos. Es una cifra que nos obliga a reflexionar. Si no aprovechamos el potencial de esta generación, si no les brindamos las oportunidades que necesitan para desarrollarse, podríamos estar frente a una crisis social de grandes dimensiones. Sí, es cierto. Pero si logramos canalizar esa energía, si invertimos en su educación y formación, si les damos las herramientas que necesitan para emprender e innovar, Latinoamérica podría convertirse en un motor de crecimiento económico y desarrollo social a nivel global. Sin duda. Y ahí las universidades tienen un rol fundamental que jugar. Deben ser el espacio donde estos jóvenes encuentren las oportunidades que buscan, donde puedan desarrollar su talento y contribuir al progreso de la región. Pero para que eso suceda, las universidades deben adaptarse a las nuevas realidades del mundo laboral y de la sociedad. Totalmente de acuerdo. Deben ser más flexibles, más innovadoras, más inclusivas. Exacto. Y para lograrlo es fundamental que se produzca un cambio de mentalidad tanto en las propias universidades como en la sociedad en general. Debemos dejar de ver la educación universitaria como un privilegio para unos pocos y empezar a concebirla como una inversión estratégica para el futuro de la región. Una inversión que no solo beneficiará a los estudiantes, sino a toda la sociedad, porque un país con una población educada y preparada es un país con mayor capacidad para generar riqueza, crear empleos y construir un futuro más próspero y sostenible. Y precisamente para profundizar en este punto, me gustaría destacar un aspecto que a veces se pasa por alto: la importancia de las habilidades blandas, o como las llama el informe, habilidades centradas en el ser humano. A veces nos enfocamos tanto en la tecnología que olvidamos que las habilidades humanas siguen siendo esenciales. Exactamente. El informe no solo destaca la importancia de estas habilidades, sino que también revela cómo están evolucionando en el contexto de estas macrotendencias. Por ejemplo, la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad son cada vez más valoradas por los empleadores. Para igual tiene sentido, ¿no? En un mundo tan cambiante e incierto, la capacidad de adaptarse es fundamental. Precisamente. Y no solo eso, también se menciona la importancia del liderazgo y la influencia social. Y esto es algo que las universidades latinoamericanas pueden y deben potenciar. ¿A qué te refieres? A que Latinoamérica tiene un enorme potencial de liderazgo a nivel global y las universidades pueden ser la cuna de una nueva generación de líderes capaces de impulsar el desarrollo sostenible e inclusivo de la región. Interesante. Volviendo al informe,
¿Qué más nos dice sobre estas habilidades humanas? Bueno, también se menciona la importancia de la creatividad, la motivación, la autoconciencia, la empatía y la escucha activa. Todas estas habilidades son cruciales para construir equipos sólidos, fomentar la innovación y generar un impacto positivo en la sociedad. Sí. Es decir, que no solo se trata de formar profesionales técnicamente competentes, sino también de formar personas íntegras y con valores. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto clave del informe: la necesidad de un enfoque holístico en la educación. ¿A qué te refieres con holístico? Me refiero a que la educación debe ir más allá de la simple transmisión de conocimientos. Debe abarcar el desarrollo integral de la persona, incluyendo sus habilidades cognitivas, socioemocionales y éticas. Es decir, que las universidades deben preparar a los estudiantes no solo para un trabajo, sino para la vida. Precisamente, y esto implica repensar los modelos educativos tradicionales. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de cambios serían necesarios? Bueno, el informe no entra en detalles específicos, pero sí sugiere la necesidad de integrar nuevas metodologías de enseñanza más activas y participativas. ¿Te refieres a metodologías que fomenten el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo en equipo, la resolución de problemas? Exactamente. Y también la incorporación de tecnologías digitales en el aula, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para enriquecer el proceso de aprendizaje. O sea que la tecnología no debe reemplazar al profesor, sino complementarlo. Así es, el profesor sigue siendo una figura fundamental en el proceso educativo, pero su rol está cambiando. Ya no es solo un transmisor de conocimiento, sino un guía, un mentor, un facilitador del aprendizaje. Y para poder desempeñar este nuevo rol, los profesores también necesitan actualizarse, ¿no? Por supuesto. La formación continua del profesorado es clave para que las universidades puedan adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral y de la sociedad en general. Hablando de formación continua, el informe también destaca la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Qué implicaciones tiene esto para las universidades? Bueno, las universidades ya no pueden limitarse a ofrecer carreras de grado o posgrado. Deben convertirse en espacios de aprendizaje permanente, ofreciendo programas de formación continua para profesionales de todas las edades. Es decir, que las universidades deben abrirse a la comunidad, no solo a los estudiantes tradicionales. Exactamente. Y esto implica también fortalecer los vínculos con el sector productivo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de diseñar programas de formación que respondan a las necesidades reales del mercado laboral y también para facilitar la inserción laboral de los graduados. O sea que las universidades deben ser más que centros de enseñanza, deben ser motores de desarrollo económico y social. Precisamente para lograrlo es fundamental que haya una estrecha colaboración entre el gobierno, las universidades y el sector privado. Y también entre las propias universidades, ¿no? Por supuesto, la cooperación interuniversitaria es clave para compartir experiencias, recursos y buenas prácticas. En definitiva, el informe del Foro Económico Mundial nos presenta un panorama desafiante, pero también lleno de oportunidades para la educación universitaria en Latinoamérica. Así es. Las universidades tienen un rol protagónico que jugar en la construcción de un futuro más próspero y sostenible para la región. Y para lograrlo es necesario que se adapten a las nuevas realidades del mundo laboral, que adopten un enfoque holístico en la educación y que fortalezcan sus vínculos con la sociedad. Y a ti que nos has acompañado en esta inmersión profunda, te invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas. El futuro de la educación y por ende el futuro de Latinoamérica está en manos de todos